Buenos días, Dios los bendiga a todos en esta mañana. Quiero mandarle un fuerte saludo a todos nuestros hermanos que están ahí en sus casas en este momento, a todos los del Ministerio Roca Eterna, mandarle un fuerte abrazo desde aquí, su iglesia. Estamos en este momento transmitiendo en vivo para todos los que están ahí del otro lado. Quiero mandarle un saludo a todas las personas que nos siguen a través de YouTube, a todos los que se han inscrito en este tiempo, a todas las personas que nos siguen a través de Facebook, mandarles un fuerte saludo en esta mañana, domingo, Día del Señor. Y acá estamos queriendo compartir palabra de Dios, llevándote palabra de bendición para tu vida. Como dice la palabra de Dios en Juan 17:17, Señor, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Queremos en esta mañana ser ministrados, alimentados por la palabra de Dios. Y en esta oportunidad he decidido compartir un mensaje en estos tiempos que estamos viviendo, en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de muchas dudas, de muchas preguntas, en estos tiempos donde muchos se preguntan qué es lo que está pasando, qué es lo que va a suceder. Entonces quiero en esta mañana compartirte un mensaje de los tiempos que estamos viviendo. Y también recordarte que la semana que viene estaremos celebrando el día de resurrección del Señor. El domingo estaremos transmitiendo también un mensaje especial, un mensaje diferente. Por eso nos vamos a tomar una pausa de 2 fines de semana, tal vez 3, del estudio sistemático que estábamos haciendo del libro de los Hechos. Sabemos que estamos casi a punto de llegar al final. Estamos entrando en el capítulo 26 del libro de los Hechos y quiero tomarme esta pausa para poder compartirle con ustedes el mensaje de esta mañana. Orando estos días, hablando con el Señor, leyendo su palabra y meditando mucho, me he dado cuenta de algo que el Señor venía poniendo en mi corazón, y es el título que le di a este mensaje: la vida bajo el fuego de la prueba. Qué importante es este título, ¿no? La vida bajo bajo el fuego de la prueba. Constantemente el hombre vive en el fuego de la prueba. Sabemos que la vida no es fácil, y esto es lo que quiero compartirte en esta mañana. Hubo una oportunidad donde el pueblo de Israel se empezó a alejar de Dios. Empezaron a tomar otros caminos. Empezaron a dejar de confiar en la provisión del Señor. Y en un momento el pueblo de Israel fue a hablar con el profeta Samuel y le dijeron al profeta Samuel que les proveyera de un rey. Este fue el caso del profeta Saúl. En ese momento el pueblo dejó de confiar en el Señor y empezó a confiar en otras cosas lejanas a Dios. Pero todos sabemos que en algún momento de la vida las pruebas vienen, las dificultades vienen, los conflictos vienen, la adversidad viene. Nadie es inmune a esto. No existe un mundo así, un mundo sin dolor. De este lado de la gloria, el mundo, a partir de Génesis capítulo 3 en adelante, hemos podido ver la caída de la raza humana. Hemos podido ver la caída de la humanidad, y a partir de ese momento el hombre ha atravesado guerra tras guerra, conflicto tras conflicto, hambre tras hambre, sequía, plagas constantemente. Pero bien sabemos que nuestra seguridad no está en lo que suceda en el mundo, sino que nuestra seguridad está en aquel que vino a buscarnos, y su nombre es Jesús. Por eso en ese momento de adversidad que el pueblo de Israel estaba viviendo,
En ese momento se había levantado una amenaza de muerte que se respiraba en el aire. ¿Qué quiero decir con esto? Esto está en Primera de Samuel, capítulo 17. Y algo me llamó mucho la atención de este pasaje que muchas veces hemos compartido, pero mientras estos días venía orando y venía estudiando, constantemente ese pasaje venía a mi corazón y de alguna manera Dios me estaba haciendo recordar este suceso. Y esto fue lo que le sucedió al pueblo de Israel. Dice que en un momento se levantaron los filisteos contra ellos para destruirlo. Y en ese momento que se levantó este filisteo, dice que durante 40 días él amenazaba al pueblo de Israel en la mañana y a la noche, y le repetía constantemente la amenaza que ellos estaban viviendo. Pero fíjate algo, fíjate lo que dice la palabra de Dios. Y antes de comenzar, quisiera que pudiéramos orar juntos. Quisiera que hiciéramos una oración, porque ¿sabe qué, mi hermano? Son tiempos difíciles. Y vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, por todos los que están ahí del otro lado, que están escuchando en este momento este mensaje, y todos los que van a seguir escuchando mientras nosotros podamos compartir, Señor, tu palabra. Te rogamos en esta mañana que nos ayudes a hacer tu voluntad y no la nuestra, Señor. Permíteme, Padre del cielo, predicar, Señor, tu palabra bajo la dirección de tu Espíritu, Señor. Que nada de lo que yo diga, Señor, pueda entorpecer, Señor, tu palabra santa y perfecta. Sabemos que tu palabra, Señor, es la que nos edifica, es la que nos santifica, es la que nos transforma. Por eso, Señor, en esta mañana te rogamos, bendito Dios, que tu palabra, Señor, no vuelva vacía, sino que tu palabra haga aquello para cual tú la enviaste, Señor, transformar vidas. Te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y mira lo que dice en Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 10. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dame un hombre que pelee conmigo. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Sabes qué? Esto no se trata de la adversidad. Esto no se trata de el gigante que nos amenaza. Este mensaje de hoy se trata de cómo tú te encuentras en el problema delante de Dios. Cómo tú estás frente al problema delante de Dios. ¿Cómo está tu corazón? En estos momentos, como el pueblo de Israel, ellos representaban a Dios. Ellos representaban al Dios vivo. Ellos representaban al Dios poderoso, al Dios creador, al Dios que controla todas las cosas, al Dios que es Señor de todas las cosas. Pero en realidad todo eso se esfumó en el momento de la prueba. La realidad era que simplemente eran cáscaras sin ningún contenido por dentro. Este pueblo de Dios, fíjate bien, el pueblo de Israel, el pueblo que confiaba en la mano poderosa de Dios, el pueblo que había visto lo que Dios había hecho con ellos, todo lo que había sucedido con el pueblo de Israel. En un momento ellos empezaron a dejar de confiar en Dios. Dios era su rey, Dios era su Señor. Y a partir de ese momento el pueblo de Israel le empezó a pedir al profeta Samuel que le diera un hombre que los guiara. Y dice que cuando vino la prueba, cuando vino la adversidad, cuando escucharon
de las amenazas, cuando escucharon lo que estaba sucediendo en ese momento, el pánico y el terror no solamente invadió el corazón de Saúl, sino que dice que todo Israel se turbó. Wow. Todos estaban reflejando lo vacío que estaba en sus corazones. Todos estaban mostrando que cuando llegó la prueba, sus vidas estaban llenas de pánico, llenas de terror, pero no llenas de Dios. Durante muchos años, el pueblo de Dios se alimentó de falsas profecías, se alimentó de espectáculos, se alimentó de luces de colores, se alimentó de show, se alimentó de un montón de cosas. Pero hoy puedo ver en los ojos de muchos hijos de Dios, puedo oír los comentarios de muchos hijos de Dios que están turbados, que están atemorizados, que están amedrentados por un futuro incierto, que no saben lo que va a pasar. Esto fue porque quizás durante muchos años nos hemos alimentado de falsas ilusiones, de falsas expectativas, de falsas creencias. Muchos han leído la Biblia al revés y han entendido las cosas de Dios a su manera. La palabra de Dios dice que el que predica de su propia cuenta busca su propia gloria. Durante muchos años he visto tantos motivadores, gente alimentando el egocentrismo de la gente, gente alimentando el autoestima de los hombres, a confiar en sí mismo, a creer que seremos ricos, a creer que seremos prósperos, a creer que todo nos irá bien, a creer que nada nos sucederá. Pero hoy la realidad nos muestra otra cosa. Nos muestra que tenemos un gigante afuera de las puertas, un gigante que ha cerrado iglesias, un gigante que ha matado a cientos de personas, un gigante que ha infectado a miles de personas. Pero lo más triste de todo es cómo está tu corazón en esta mañana. ¿Cómo está tu vida en esta mañana? Porque sabes que algo produce la prueba. Y la prueba, como le dijo el pueblo, como le dijo Dios al pueblo de Israel: lo he traído al desierto y les hice pasar hambre para probar lo que había en su corazón. La prueba lo que hace es probar, es sacar a la luz verdaderamente en dónde está nuestra confianza. ¿En dónde estaba nuestra confianza? Nuestra confianza estaba en que si todo está bien, soy feliz. Nuestra confianza estaba en que si Dios me prospera, yo estoy bien. Si nada me sucede, yo estoy bien. Pero estoy muy equivocado. Eso no es lo que Dios me habló. Eso no es lo que Dios nos dijo a través de su palabra. No es eso. Muchas veces quisimos torcer el carácter de Dios, quisimos manipular a Dios, quisimos hacer que Dios diga o haga lo que nosotros queríamos. Como Dios cuando le reclama a través del profeta Isaías a los falsos profetas, a los que decían: vendrán buenos tiempos, todo estará bien, y era todo mentira. No era así. Y hoy los cristianos, muchos de ellos están atemorizados, están aterrados,
están inseguros. El pánico inundó sus corazones. Pero es muy importante que nosotros podamos entender lo que dice la palabra de Dios. Y fíjate algo, este pueblo de Israel que representaba a Dios no estaba representando a Dios, porque representaban a Dios cuando todo estaba bien. Representaba a Dios cuando todo es lindo. Representan a Dios cuando no tengo problemas. Pero cuando tengo problemas, ¿dónde represento a Dios? Cuando vino la amenaza, cuando vino la oposición, en ese momento salió a la luz lo que había en su corazón: falta de Dios, falta de fe, falta de confianza, falta de credibilidad en las promesas de Dios. Pero fíjate lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 16, versículo 33. Y es muy importante entender el contexto de cómo se dijo esto. Primero vamos a leer la palabra de Dios. Y dice en Juan capítulo 16, versículo 33: y estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas fueron una de las últimas palabras de Jesús en el aposento alto con sus discípulos reunidos, después de él anunciar lo que va a venir, lo que va a suceder, después de él anunciar todas las cosas por las cuales el hombre va a atravesar, o ha atravesado y seguirá atravesando. Y Jesús anunciando estas cosas en ese momento antes de su muerte. Antes de su muerte, Él está anunciando estas palabras. Y dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Dónde está tu paz hoy en día? ¿Dónde descansa tu paz hoy en día? ¿Tu paz viene de Jesús o tu paz viene de un mundo sin problema? ¿Tu paz viene de una finanzas abultada o tu paz viene de un Dios proveedor? ¿Tu paz viene de una cura para la enfermedad, una vacuna para la enfermedad, o tu paz viene de Dios, tu protector? Esto no quiere decir que no te suceda, no te pase. Hoy compartía un comentario del pastor John MacArthur que dice: lo único que puede hacer la muerte es llevarnos a la presencia de Dios. Sería ignorante y bruto creer que no moriremos. Desde el momento en que nacimos, todos nosotros, toda la raza humana siempre estuvo sentenciada a muerte. La muerte en algún momento nos llegará, sea por un virus, sea por un accidente, sea por una enfermedad, pero la muerte en algún momento nos alcanzará, porque en algún momento tendremos que estar delante de Dios. La pregunta es: cuando estés delante de Dios, ¿qué le dirás al Señor? ¿Tuve miedo? ¿Me escondí? ¿Dudé? ¿No creí? ¿Fallé? El mundo no es un lugar seguro. El mundo no es un lugar de paz. Por eso Jesús dijo: y estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz. Tu paz no proviene de los eventos de la vida. Tu paz proviene de Jesús. Tu paz proviene de Él. Fíjate lo que le pasaba al pueblo de Israel. El pueblo de Israel representaban a Dios, era el pueblo de Dios. Ellos llevaban el nombre de Dios impreso en sus remeras, pero en la prueba eran solamente remeras.
Cuando la prueba vino, el terror invadió su corazón. Todos nosotros, querramos o no, en algún momento nos enfrentaremos a tribulaciones. Y mientras escribía esto y pensaba, digo, fíjate que la palabra de Dios dice que en los últimos tiempos vendrán tiempos peligrosos. Te digo algo, todavía no hemos entrado a esos tiempos violentos. Todavía no hemos entrado a esa persecución hacia un cristiano. Todavía no hemos entrado a esa masividad de terror en el mundo. Hoy simplemente estamos viendo pequeñas gotas de lo que el mundo está viviendo. Y muchos cristianos hoy en día han perdido su fe. Muchos cristianos hoy en día han perdido su paz. Pero Jesús les dijo: en mí tendráis paz. Digo, ¿cuántas veces el Señor nos dijo: velad y orad? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces el Señor nos dice en su palabra, Mateo capítulo 6, ve y enciérrate a solas y habla con el Señor? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces el Señor nos enseñó cuando le dijo a sus discípulos: orad y velad para que no entréis en tentaciones? Nosotros preferimos todo lo contrario. Nosotros preferimos los placeres de la vida. Nosotros preferimos llenarnos del mundo. Nosotros preferimos llenarnos de Netflix, de películas, de entretenimiento, de asados con amigos, de fiestas, de faltar a la iglesia, de no leer la palabra, de no orar. No tengo tiempo para Dios, no tengo tiempo para buscarle. Pero hoy cuando vemos lo que está sucediendo, ¿dónde quedó tu vida espiritual? ¿Dónde quedó todo lo que tú afirmabas por Dios? Señor, nunca me alejaré, nunca me apartaré, si es necesario por ti moriré. ¿Dónde quedó todo eso? Simplemente eran palabras. Dios necesita revelarnos lo que hay en nuestro corazón. Por eso dice la palabra de Dios en Juan 17:3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y a mí, a quien has enviado. ¿Cuál es la vida eterna? La vida eterna es conocerle a Él. ¿Cuántas veces dijo Jesús: apartado de mí, yo no los conozco? ¿Cómo dice la palabra? En aquellos tiempos muchos me dirán: en tu nombre profetizamos, en tu nombre predicamos, en tu nombre. Pero Jesús le dice: yo no los conozco. El carácter que hoy muchos cristianos están teniendo revela que no conocen a Dios. Las palabras que escucho por ahí revelan que no conocen a Dios. Su comportamiento revela que no conocen a Dios. Ese pueblo de Israel que estaba amedrentado frente a un enemigo, mostraban que no conocían a Dios. En un momento el rey Saúl era atormentado por un espíritu y le preguntó a su general: ¿conoces a alguien que pueda venir y tocar? Y me gusta lo que dice la palabra de Dios. Me gusta cómo hablan de David. Entonces uno de los criados respondió diciendo, esto está en 1 Samuel 16:18: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, que es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y Jehová está con él. ¡Wow! Y fíjate la reacción que David tuvo cuando David fue al campo de batalla y vio esta amenaza. Los hermanos de David le dijeron: ¿para qué tú vienes al campo de batalla? Vienes a ver la guerra, a vernos perder, vienes a burlarte de nosotros, vete. Pero
el celo de David se encendió. Y David decía: ¿quién es este? Y me gusta esa palabra. Dice: ¿quién es este que ha provocado? Mira lo que dice. Versículo 36, 17:36. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Yo pensaba y digo: ha provocado al ejército del Dios viviente. No provocó nada. Si tenían terror, al único que provocó fue a David. Al único. El único soldado que tenía a Dios era David. El único valiente que tenía era David. Por eso dice que el Señor se proveyó de un rey conforme al corazón de Dios. ¿Qué es un rey conforme al corazón de Dios? Un hombre que cree en las promesas del Señor. Como decía Sadrach, Mesach y Abednego, compañeros de Daniel: nosotros no nos postraremos ante la imagen. El Señor nos puede librar, pero si no nos libra, no nos postraremos igual, porque en Él creemos. ¡Wow! Yo creo que este es el tiempo donde verdaderamente el pueblo de Dios se tiene que levantar en oración, en adoración, en clamor, y empezar a dejar el temor de lado, empezar a buscar verdaderamente al Señor con un corazón sincero, con un corazón entregado de verdad a Él. Sabemos que el mundo será sacudido. Sabemos que el mundo atravesará constantemente. Esto no es nuevo. Esto que está pasando no es nuevo. Esto pasó toda la vida. Lo que pasa que es nuevo para nosotros. Esto es nuevo para nosotros en este momento. Y esto que nos está pasando a nosotros nos está dejando ver la fragilidad de nuestra vida espiritual. La fragilidad de cuánto verdaderamente yo conozco al Señor. De que el problema en el que estamos viviendo ha producido en mí terror, miedo, angustia, ansiedad, vacío, tristeza. Pero mira lo que dice la palabra de Dios en Santiago. Santiago capítulo 1. Mira lo que dice. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Este es Santiago, medio hermano del Señor Jesús. Ellos no creían en Jesús al principio. Ellos fueron de los hermanos que dudaban en el Señor. Pero después ellos pudieron abrir su corazón y confiar verdaderamente en Él. Y me llama mucho la atención de estas palabras de Santiago. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. ¿Quién puede estar gozosos en las pruebas? Como decía David: fue bueno para mí haber sido afligido. Qué bueno poder entender que las pruebas para el que no conoce al Señor produce terror, produce pánico, produce angustia. Pero ahora la pregunta es: ¿qué produce la prueba en los hijos de Dios? ¿Qué produce la prueba en los hijos de Dios? Como decía David: es bueno para mí haber sido afligido. ¿Para qué? Para que yo preste atención a tus mandamientos y estatutos. Ahora mira lo que dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halláis en diversas pruebas, sabiendo. ¿Usted sabe?
¿Usted sabe lo que produce la prueba? Yo he escuchado por ahí gente decir, como dice la palabra del Señor, las plagas no nos tocarán. Eso no es así. Porque la palabra de Dios dice de muchas maneras, ¿cuántas veces Dios permitió que la plaga tocara al pueblo de Dios? Esa es una promesa. Y esa promesa de que las plagas no nos tocarán significa que cuando nosotros estemos delante del Señor, las plagas nunca más nos tocarán. Pero de este lado de la gloria, que alguien te diga, mira, las plagas no te tocarán, tú serás prosperado, todo te irá bien, nada te sucederá. Esa persona está muy lejos de la verdad bíblica. Esa persona no conoce la palabra de Dios y esa persona está predicando la Biblia al revés. No entiende nada. Por eso durante años mucha gente se alimentó de eso y hoy está pagando las consecuencias. ¿Por qué? Porque no buscaron la verdad en la palabra del Señor. Y dice Santiago, y dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba, cuando viene al mundo entero. El mundo entero pasa por prueba, uno individualmente pasa por prueba, la iglesia pasa por prueba, naciones pasan por prueba, todos. Pero la aflicción o la prueba que en el mundo produce terror, desconcierto, desorientación, en nosotros no. En nosotros la prueba produce ¿qué? Paciencia. Paciencia. Pero me gusta lo que dice el versículo 4. Dice, más tenga la paciencia su obra completa. Dios quiere que seamos completos. Dios quiere que estemos completos. Dios quiere que estemos formados. Pero para que esa formación llegue es necesario la prueba. Porque la prueba produce. La prueba produce. Si no tengo prueba, no produzco. Necesito prueba para producir. Y Dios sabe que para que esa paciencia sea producida, Dios nos va a introducir y permitir muchas veces pasar por pruebas. Es como decir, el cristiano no va a sufrir. El cristiano se caracteriza por sufrir. El ser humano se caracteriza por sufrir. Tú vives más en la vida momentos de dolor que otra cosa. La muerte de un ser amado, la pérdida de un trabajo, la destrucción de un matrimonio, la pérdida de tu casa, y así una enfermedad y sucesivamente las cosas. Pero nosotros tenemos que entender que de este lado de la gloria esas cosas van a suceder, pero tenemos promesas. Que Jesús dijo, y yo les he dicho estas cosas para que en mí tengan paz. ¿Qué le había dicho el Señor? Confía, yo voy al Padre a preparar lugares para ustedes. Si tu confianza no está en esa promesa del Señor y tu confianza está en que el Señor, quiero que aquí en la tierra me prospere, me bendiga, me dé, me entregue, me haga vivir bien, quiero ser mejor que los demás, ser exitoso, tú estás confundido. El evangelio que te están predicando no es el evangelio de la verdad de la palabra del Señor. Por eso nosotros estamos preparándonos, y estos días mientras estaba estudiando, porque estamos terminando ya el libro de Hechos y vamos a entrar a la primera y segunda carta de Timoteo, y todos estos días yo lo aproveché para estudiar, preparar material y hacer un exhaustivo trabajo escatológico de la Biblia. Y ¿sabe qué, mi hermano? Es muy importante la predicación expositiva. Es muy importante porque la predicación expositiva lo que hace es predicar versículo por versículo. Y nosotros aquí en Roca Eterna hace 5 años que venimos predicando expositivamente la palabra de Dios.
¿Por qué? Porque cuando Pablo le dijo a la iglesia de Éfeso en Hechos, le dijo: y yo les he predicado todo el consejo de Dios, todo, no algunas cosas. Por eso hoy te das cuenta que hay personas que no se les predicó todo el consejo de Dios. Entonces hay áreas en su vida que están faltando. Hay áreas en su vida, su seguridad, su paz en Dios, su conocimiento en Dios, su carácter en medio de pruebas. Hay áreas en la vida de las personas que no fueron formados porque no se les predicó todo el consejo de Dios, sino que se les predicó lo que ellos querían escuchar. Se les predicó lo que hace quedar bien pareciera al evangelio. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Yo no tengo que predicar mi propio consejo, yo no tengo que predicar lo que yo creo, yo tengo que predicar la palabra de Dios expositivamente y no salirme de la palabra de Dios. Por eso nos estamos preparando para esa segunda carta, esas 2 cartas de Timoteo extraordinarias, que te invitamos a que puedas participar y estar con nosotros. Entonces dice Santiago, dice, para que la obra sea completa. Para que la obra sea completa es necesario que yo pase por tribulación. Es necesario que yo pase por diferentes circunstancias. ¿Para qué? Para que Dios pueda pulir en mí tantas cosas. Pero ahora fíjate lo que dice Pablo en 2 de Corintios 4:17. Dice: porque esta leve tribulación momentánea. ¿Y sabe lo que estaba diciendo Pablo de esta leve tribulación momentánea? No estaba hablando de una leve tribulación del momento. Leve tribulación momentánea está hablando al ciclo de vida. Esta leve tribulación momentánea, desde el momento en que yo fui llamado por el Señor hasta el momento en que yo entre en gloria. Esta leve tribulación, Pablo le dice leve a comparación de los beneficios de la eternidad. A comparación, hermano, imagínate la inmensidad de la eternidad cuando tú mires para atrás y digas: wow, esa leve tribulación que yo pasé me ayudó a entender, a acercarme más al Señor, a confiar, a levantar mis manos santas, a apartarme del pecado, a santificarme a través de su palabra. Pablo dice esta leve tribulación, y Pablo sí que vivió tribulación. Pablo dice esta leve tribulación momentánea produce, ¿qué? Produce. Remarca esa palabra, produce. Tribulación produce, tribulación produce, produce. Dios sabe que la tribulación produce. ¿Sabes qué? Yo cuando escribía esto pensaba, digo, yo muchas veces me encontré en ese lugar. Muchas veces me encontré que en el momento de la tribulación, que en el momento de la prueba, no tenía las armas para enfrentar la prueba. No tenía el carácter. Me sentía abrumado, me sentía desbordado, me sentía desarmado. No tenía la capacidad para enfrentar esa situación. Y en ese momento me di cuenta de lo negligente que fui, de lo inmaduro que fui, de lo distraído que fui, porque yo en algún momento de mi vida me he encontrado en ese lugar. Me he encontrado en ese lugar. Por eso que cuando Dios me permitió compartir esta palabra, yo decía, yo estuve en algún momento en ese lugar. Nosotros no sabemos cuándo esto va a terminar, no sabemos lo que va a suceder. No sabemos qué va a pasar con la economía, no sabemos si la cuarentena se va a levantar, no sabemos si esto va a seguir, no sabemos si va a volver el año siguiente, no se sabe. Pero lo que sí sabemos es lo que enseña la palabra de Dios, que en Él está mi seguridad. Él es el que me da paz a mí. Entonces Pablo dice, pero esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. La tribulación produce en mí una excelente interpretación
y vida de un hombre anclado y confiado en el carácter de nuestro Señor Jesucristo. La prueba revela, el fuego revela de qué está hecha tu fe, cómo está tu fe, si verdaderamente tú eres o no un hijo de Dios. Y por último, quiero compartirte las palabras de Habacuc, que me encantan. Creo que para este momento son especiales, porque hablan del carácter de Habacuc, hablan de lo que el pueblo de Israel estaba viviendo y cómo Habacuc, un hombre entregado al Señor, un hombre que confiaba en el Señor, puede notar estas palabras tan profundas. Y dice en Habacuc capítulo 3 versículo 17: aunque la higuera no florezca, ni las vides hayan fruto, aunque falte el produzco del olivo, aunque los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Me encanta. Con todo esto que está sucediendo, yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Cristo dijo: yo no vine a condenar al mundo, sino he venido al mundo para prosperarlos, para bendecirlos, para llevarlos a las naciones, para que sean profetas y le prediquen al mundo. Yo he venido para que te vaya bien en todas las cosas y que tú seas exitoso, más que tu vecino, y tengas 5 autos estacionados en la puerta de tu casa. Para eso vine. O dice: yo he venido a salvar. Si no entendemos que la vida se trata de salvación, no hemos entendido nada. Por eso, en esta mañana, hablándole a todos los que nos están escuchando ahí, quizás sea un momento de hacer cambios en tu vida. Quizás sea un momento de decir: durante años me he alimentado de falsos profetas, de falsas palabras, de falsos engaños, que hoy me han mostrado que en medio de la prueba, que en medio de la tribulación, no tengo ni el carácter ni el temple de hacerle frente a la dificultad. Cuando algo sucede en mi vida, el temor me gana, la ansiedad me conquista el corazón y estoy revelando que tengo necesidad de Dios, que conozco poco al Dios de mi salvación, a ese Dios que vino al mundo y que dio su vida por mí y que me dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. El mundo no podrá apagar tu fe, no podrá ahogar tu amor por el Señor. Si a partir de este tiempo tú empiezas a darte cuenta de algo, que las cosas de Dios las tienes que tomar en serio, que las cosas de Dios las tienes que tomar con responsabilidad, que Dios no te llamó para que sigas viviendo abrazado al mundo, sino que Dios te llamó para su gloria y para Él. Vamos a orar en este hermoso domingo y vamos a pedirle al Señor que, así como Él oró por sus discípulos, esa oración también nos representa. Padre, te damos gracias
Sabemos que tu palabra ha sido ministrada, Dios, y que muchos de los que están ahí del otro lado en este momento, Señor, van a reflexionar en su andar, en su caminar contigo, bendito Dios. Yo te pido, Padre del cielo, que tú nos llenes de tu verdad, que tú nos des, Señor, lo que tú crees que nosotros necesitamos para crecer en conocimiento cada día más. Señor, ayúdanos a creer en ti, el único Señor y Salvador. En ti tenemos paz cuando el mundo no lo tiene. En ti tenemos paz. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Dios te bendiga mucho. Nos vemos el domingo que viene, domingo de resurrección. Bendiciones para todos.